Los Estados Unidos son la capital mundial de los asesinos en serie, desde un alascano que cazaba humanos por deporte hasta el payaso asesino de Illinois que mató a decenas. Pero ¿quién fue el peor asesino de cada estado y qué estado tuvo al peor asesino de todos? 50. Wyoming tiene una población de 180,000 y una tasa de homicidios de 2.6 por cada 100,000 habitantes. Wyoming tiene la población más baja de Estados Unidos, pero eso no significa que tenga la menor cantidad de asesinos en serie. Con 32 casos en casi 30 años, también es el hogar de uno de los más escalofriantes, Rodney Alcala, también conocido como el asesino del juego de citas. Sí, apareció en un programa de TV durante la racha de asesinatos. Alcala asesinó al menos a 9 personas y posiblemente hasta 130. Estrangular a las víctimas, dejar que vuelvan en sí y luego hacerlo todo de nuevo. Habla de una cita de pesadilla. Vermont, el estado número 49, población 650,000. Tasa de homicidios 3.4. Vermont es famoso por su ambiente pacífico, pero también fue hogar de Gary Lee Schaefer. Entre 1979 y 1983, secuestró y asesinó a 3 niñas jóvenes. Las atrajo a su coche, hizo cosas horribles y dejó sus cuerpos atrás. Vermont también tiene su lado oscuro. 48. Dakota del Norte. Población de 780,000. Tasa de homicidios 3.5. Dakota del Norte no tiene una gran historia de asesinos en serie, pero es donde encontramos a Eugene Butler, el carnicero de las grandes llanuras. A inicios del siglo XX, Butler asesinó a 6 hombres y sepultó sus cadáveres bajo su vivienda. Sus crímenes se descubrieron años después de morir en un manicomio. Número 47. Dakota del Sur tiene una población de 920,000 y una tasa de homicidios de 6.9. Con solo 10 asesinos en serie registrados, entre 1992 y 2019, tiene el menor número en todo el país. Las probabilidades de toparse con un asesino en serie aquí son bajas, pero eso no evitó que Robert Leroy Anderson, el asesino de la cinta adhesiva, acaparara titulares a mediados de los 90. Anderson, siendo completamente despreciable, secuestró y asesinó a 2 mujeres tras torturarlas. Fue condenado a muerte, pero nunca llegó a la ejecución. Fue hallado sin vida en su celda antes de su ejecución. Delaware. La infamia de Delaware por ser el hogar de un asesino en serie es Stephen Brian Pinnell, el asesino de la Ruta 40. Entre 1987 y 1988, Pinnell recogió a mujeres a lo largo de la Ruta 40, las torturó en su coche y las mató a martillazos. Fue ejecutado en 1992. 45. Rhode Island. Rhode Island registró 25 asesinos en serie desde 1992 hasta 2019 y un caso único. Craig Price, quien acabó con 4 vidas siendo adolescente en los 80, convirtiéndose en el asesino serial más joven en la historia de Estados Unidos. Pero eso no impidió que fuera de los más brutales. Rebecca Spencer, de 27 años, fue apuñalada 58 veces en su hogar. Solo tenía 13 años. Price apuñaló 39 veces a Joan Heaton, de 39 años, frente a sus 2 jóvenes hijas, a quienes también asesinó. Tenía solo 15 años cuando ocurrió. Su frenético ataque rompió la hoja, que quedó alojada en la garganta de la niña de 10 años. Número 44. Montana, población 1.150.000. Tasa de homicidios 5.4. Los números de asesinatos en serie están aumentando de nuevo, con 47 casos desde 1992 hasta 2019. El asesino más infame del estado es Wayne Nathan Nance, también conocido como el Missoula Mauler, quien fue conectado póstumamente a al menos 6 asesinatos diferentes desde 1974 hasta 1986. A Nance le gustaba invadir las casas de sus víctimas, inmovilizándolas y atormentándolas para su propio placer antes de asesinarlas a tiros. Al final, él probaría su propia medicina. Doug y Kristen Wells lograron voltear la situación contra su potencial asesino cuando intentó matarlos, y en su lugar, lo asesinaron a él. No podría haberle ocurrido a un tipo más agradable. Lo siguiente es algo realmente raro. Una asesina en serie femenina. 43 Maine. Población de 1.4 millones, tasa de homicidios de 2.6. A pesar de ser la tierra de Stephen King, Maine solo registró 35 asesinatos en serie de 1992 a 2019. Pero si retrocedes a la sangrienta década de 1884 a 1894, encontrarías a Mary Cowan, la Borgia de Maine, y sus 6 víctimas.
todos miembros de su familia inmediata. Envenenó a 2 de sus maridos y a 4 de sus hijos antes de ser finalmente atrapada mientras intentaba asesinar a su tercer marido. ¿Y tú creías que las citas hoy eran difíciles? Ahora echemos un vistazo a uno de los asesinos de aspecto más espeluznante en nuestra lista. New Hampshire, población 1.4 millones, tasa de homicidios de 1.8. A pesar de tener solo 14 asesinatos en serie, afortunadamente escasos, desde 1992 hasta 2019, New Hampshire nos dio al estafador serial y asesino Terry Peter Rasmussen, también conocido como el asesino camaleón. Se cree que reclamó más de 5 víctimas en su racha de asesinatos desde 1978 hasta 2002. Como Mary Cowan, muchas de sus víctimas eran amantes o su propio hijo, quienes fueron atormentados y asesinados bajo uno de los innumerables alias de Terry. Su naturaleza camaleónica le permitió salir impune de sus crímenes durante décadas, y cuando llegó el momento de la verdad, solo pudieron condenarlo por uno de los que probablemente fueron muchos asesinatos. Pero nuestro próximo asesino nunca fue condenado. Número 41. Hawái. Población de 1.45 millones. Tasa de homicidios 3. La hermosa tierra de Hawái solo tuvo 13 asesinatos en serie, desde 1992 hasta 2019. Pero desde 1985 hasta 1986 también actuó como el terreno de caza para el estrangulador de Honolulu, un asesino en serie no identificado que mató a hasta 5 personas. ¿Y creías que Mark Zuckerberg era la peor persona en Hawái? Como sugiere el apodo, el asesino atacó a sus víctimas, las ató, las abusó y las estranguló, a menudo dejando sus cuerpos con las manos atadas a la espalda y, en un caso, envuelto en una lona. Por lo que sabemos, podría seguir ahí fuera en algún lugar hoy. Veamos ahora a otra escalofriante asesina. 40. Virginia Occidental, población 1.77 millones, tasa de homicidios 6.2. Aunque estos caminos rurales en Virginia Occidental pueden llevarte a casa, con 43 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, quizás no salgas con vida. Especialmente si te encuentras con Retta Mace, una clásica asesina en serie, ángel de la muerte, que probablemente asesinó a más de 8 veteranos militares ancianos en 2017 y 2018. Como asistente de enfermería, administró intencionalmente dosis letales de insulina a sus pacientes. Estaba obsesionada con otras enfermeras asesinas, buscando información sobre ellas en Internet y viendo documentales en Netflix. Quién sabe si un asesino en ciernes está viendo este video en este momento, pero hay un monstruo mucho más prolífico en camino. Número 39. Idaho. Población de 1.9 millones. Tasa de homicidios de 2.7. El número de asesinatos en serie en Idaho es similar a Virginia Occidental, con 45 casos desde 1992 hasta 2019. Thomas Eugene Creech es un caso extraño. Un asesino condenado por 5 homicidios, pero que afirma haber cometido hasta 42. La gran pregunta es, ¿cuál es la verdad? Creech afirma ser un asesino a sueldo, haber cometido crímenes para bandas de motociclistas e incluso haber realizado sacrificios humanos para cultos satánicos. El problema es que Creech probablemente esté exagerando historias para pasar el tiempo en prisión. La verdad es posible que nunca lo sepamos. Sin embargo, los crímenes de nuestro próximo asesino son muy reales. 38. Nebraska. Población 2 millones, tasa de homicidios 3.7. Dos cosas son ciertas sobre Nebraska. Hay mucho maíz y hubo 82 asesinatos en serie de 1992 a 2019. Pero el asesinato más infame técnicamente no es un asesino en serie, y sus crímenes son tan conocidos que llegaron a la canción de Billy Joel No empezamos el fuego. Charles Starkweather asesinó a 11 personas durante su ola de crímenes desde noviembre de 1957 hasta enero de 1958. Tenía 19 años y estaba con su novia de 14. Cualquiera que se encontrara con ellos probablemente encontraría su destino en el extremo de la Winchester modelo 1906, la Stevens modelo 59A o el revólver .38 de Starkweather. Pero los crímenes del próximo asesino serán realmente escalofriantes. Número 37. Nuevo México. Población de 2.1 millones. Tasa de homicidios 14.5. Contrario a lo mostrado en Breaking Bad, Nuevo México solo registró 72 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019. Pero también tuvo un asesino que hace que Walter White parezca el señor Rogers. David Parker Ray, el asesino de la caja de juguetes, se sospecha que asesinó a entre 60 y 100 víctimas. Pero es lo que hizo a sus víctimas antes de matarlas lo que hace a David Parker Ray tan monstruoso.
torturó a sus víctimas en su propia caja de juguetes personal, un remolque de carga en el que supuestamente gastó $100,000 para convertirlo en una cámara de tortura de alta tecnología, diseñada específicamente para llevar a cabo sus fantasías más retorcidas y sádicas en sus cautivos, incluyendo cosas que literalmente no podemos describir aquí. También eludió la justicia al final, muriendo abruptamente de un ataque al corazón antes de que pudiera ser interrogado adecuadamente. Mejor no hablar de este. 36. Mississippi, 2.9 millones. Tasa de homicidios, 20.7. Este estado tuvo 98 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, y también nos dio al despreciable Donald Leroy Evans, un depredador sin remordimientos que acechaba a los jóvenes y vulnerables en parques y áreas de descanso, reclamando entre 3 y más de 70 víctimas en total. Evans también perdería su vida por el crimen violento, luego de ser arrestado y condenado cuando su compañero de prisión Jimmy Mack lo apuñaló hasta la muerte durante una pelea en la cárcel. Vive y muere por la navaja, pero Evans luce sereno comparado con nuestro siguiente asesino. 35. Población de Kansas, 2.9 millones, tasa de homicidios 5.8. El estado natal de Dorothy Gale es responsable de 181 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019 y uno de los genios criminales más retorcidos en la historia criminal estadounidense, Dennis Rader, conocido como ATM, que significa atar, torturar, matar. ATM asesinó al menos a 12 personas, con 2 más sospechosas, haciendo honor a su apodo con brutales invasiones a domicilios que realizó conociendo íntimamente los sistemas de seguridad de sus víctimas. Se burló de la policía sobre sus asesinatos, siendo atrapado cuando se confió demasiado y sus cartas lo delataron. ¿Creerías que nuestro próximo asesino es aún peor? Arkansas, con 3.1 millones de habitantes, tiene una tasa de homicidios de 11.8. Se observa un aumento en los asesinatos a nivel estatal, con 143 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019. Un asesino particularmente espantoso fue Ronald Gene Simmons, no confundir con el líder de KISS, un asesino en masa que aniquiló a toda su familia y a varias otras personas, sumando un total de 16 víctimas en el transcurso de una semana en 1987. Simmons era un monstruo antes de perder la cabeza e iniciar su racha de asesinatos, habiendo llevado a cabo durante mucho tiempo una campaña de abuso contra su familia. Disparó, ahogó y estranguló a todas sus víctimas, logrando el dudoso honor de ser el asesino más prolífico de Arkansas y el autor de su peor tiroteo masivo. Nevada, población 3.2 millones, tasa de homicidios 7.8. Este árido estado es principalmente conocido por el juego, los extraterrestres y el crimen organizado, por lo que no sorprende que hubiera 117 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019. También fue el hogar de Carol Cole, un asesino de baja estofa que se cree que cobró entre 5 y 30 víctimas desde 1947 hasta 1980. Pasando desapercibido, destruyó muchas vidas. El asesinato estaba en la sangre de Cole. Cometió su primer asesinato a los 8 años, ahogando a otro niño en Richmond, California. 32. Iowa, población 3.2 millones, tasa de homicidios 2.9. Iowa es uno de los estados más seguros en cuanto a asesinatos, con solo 53 asesinatos en serie de 1992 a 2019. Pero en 1961 y 62, el desafortunadamente llamado Gano Smith estaba eliminando a su propia familia uno por uno hasta que acumuló 6 asesinatos a su nombre. Mientras Gano lo mantenía en la familia, otro asesino salió a cazar. 31. Utah, población 3.4 millones, tasa de homicidios 2.2. Un estado conocido por su belleza natural y paisajes desérticos, también fue el sitio de 86 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019. Uno de los asesinos más violentos y crueles en la historia del estado fue Arthur Gary Bishop, responsable de los asesinatos de 5 niños pequeños para su propia satisfacción. Después de una larga historia de comportamiento depredador hacia los niños, Bishop se graduó a asesino en 1979 cuando atrajo a niños pequeños a su apartamento con falsas promesas de dulces gratis, dinero o juegos, donde los niños fueron atormentados, mutilados, golpeados con martillos y ahogados en la bañera. Y nuestro próximo asesino fue aún más prolífico y metódico. Connecticut, población 3.6 millones, tasa de homicidios 4.3.
Connecticut destaca no solo por su pasado colonial. También tuvo 134 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019. Entre su multitud de asesinos estaba Michael Bruce Ross, también conocido como el estrangulador de carreteras y el Eggman, responsable de asesinar al menos a 8 mujeres entre 1981 y 1984. Era un asesino despiadado que disfrutaba profundamente de sus crímenes. Fue atrapado y finalmente condenado a muerte por inyección letal, un veredicto que él mismo apoyó, a pesar de ser un crítico de la pena de muerte. Su apodo más famoso, el estrangulador de carreteras, no surgió durante la época de sus crímenes. Se lo dio un documental británico sobre asesinos en serie en 1995, pero sus números palidecen en comparación con nuestro próximo asesino. Número 29, Oklahoma. Población 4.1 millones, tasa de homicidios 8.3. Oklahoma vuelve a resaltar en las estadísticas con 200 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019. No se quedó atrás en inflar las cifras, fue uno Roger Dale Stafford, un asesino despiadado que reclamó entre 9 y 34 vidas durante su racha de asesinatos desde 1974 hasta 1978. Stafford asesinó a la familia Lawrence y a 6 empleados en un restaurante de carnes durante un robo fallido. Aunque nunca reconoció su culpa, se le relacionó con muchos otros asesinatos antes de su ejecución por inyección letal en 1995. Pero la sed de sangre de Stafford no era nada comparada con la crueldad de nuestro siguiente asesino. 28. Oregón. 4.2 millones. Tasa de homicidios 5.1. Oregón es un hermoso estado para visitar, a pesar de haber sido anfitrión de 175 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019. Uno de los más infames fue Jerome Jerry Brudos, conocido alternativamente como el asesino lujurioso y el asesino fetiche de zapatos. ¿Te gustaría aventurar una suposición de por qué? Brudos secuestró y mató a 4 personas en Pindoncin, 69, estrangulando a sus víctimas en su coche, sótano o garaje, después de lo cual desmembraría a la mayoría de sus víctimas, en algunos casos guardando los pies como recuerdos para más tarde. Sí, por eso era el asesino fetichista de zapatos. Ahora, ¿qué tal un asesino que es verdaderamente prolífico? 27. Kentucky, población 4.5 millones, tasa de homicidios 8.3. El orgulloso estado de Kentucky puede presumir de 212 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, y uno de sus asesinos más prolíficos fue un ordenanza de hospital, Donald Harvey, otro clásico ángel de la muerte que acabó con la vida de entre 37 a 87 personas. Comenzó aliviando el dolor de sus víctimas, pero al final estaba matando a sus víctimas por el puro amor a ello. Asfixió a las víctimas con almohadas, las envenenó con arsénico, cianuro y morfina, apagó el soporte vital, mató con perchas y contaminó medicamentos. Como muchos, su vida acabaría violentamente. Un compañero de prisión lo golpeó hasta la muerte en su celda. Luisiana, con 4.6 millones de habitantes, tiene una tasa de homicidios de 19.8. Luisiana tuvo 344 asesinatos en serie de 1992 a 2019, convirtiéndolo en uno de los estados más violentos en nuestra lista. De hecho, es el estado donde es segundo más probable que te asesine un asesino en serie. Ronald Dominica, el estrangulador del Bayou, asesinó a más de 23 hombres y niños en una ola de crímenes que abarcó desde 1997 hasta 2006. A pesar de su gran número de víctimas y la naturaleza sádica sexual de sus crímenes, el estrangulador del Bayou no es muy conocido fuera del estado, en parte porque muchas de sus víctimas eran personas desfavorecidas que vivían al margen de la sociedad. Un tipo común de víctima para los asesinos en serie. Alabama, población 5.1 millones, tasa de homicidios 14.9. Hay mucho derramamiento de sangre en el corazón de Dixie, 199 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019. Un ejemplo principal de esto es Thomas Whisenhand, un hombre violento que acabó con la vida de 4 mujeres durante su alboroto criminal desde 1963 hasta 1976. Desde matar a una mujer durante un robo a mano armada cuando tenía solo 16 años, hasta una vida de golpear y disparar a mujeres sin remordimientos. Whisenhand fue condenado a muerte en 1977 y finalmente recibió la inyección letal en 2010 gracias a la lenta rueda de la justicia. Pero sus crímenes no son nada comparados con este próximo monstruo. Número 24, Carolina del Sur. Población de 5.4 millones. Tasa de homicidios 11.8.
Este estado ha conocido 198 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, pero nunca ha conocido a un asesino más infame que Donald Pee Wee Gaskins, un asesino que se ganó el apodo del hombre más malo. Entre 1953 y 1982, afirmó haber asesinado entre 15 y 110 víctimas sin detener su serie de asesinatos, ni siquiera estando en la cárcel. Después de ser pagado para hacerlo, deslizó algunos explosivos plásticos C4 en el zapato del compañero de celda Rudolf Tyner. Luego lo conectó a una toma de corriente, matándolo. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1991. Aunque nuestro próximo asesino no es tan prolífico, es aún más espeluznante. Minnesota, con 5.7 millones de habitantes, tiene una tasa de homicidios de 3.8. No todos en Minnesota son tan amables, y hay 81 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019 para demostrarlo. El más memorable entre ellos es Paul Michael Stefani, también conocido como el asesino de la voz llorona, quien reclamó 3 víctimas e intentó quitar la vida de 2 más. Pero los asesinatos en sí no son lo que hizo famoso a Stefani. Después de los asesinatos, él llamaría a la policía y confesaría los homicidios, mientras lloraba y afectaba una voz aguda. Las grabaciones siguen disponibles si te atreves a escucharlas. Pero ¿qué hay de un asesino al estilo del difunto y grandioso Hannibal Lecter? Colorado. Población 5.8 millones, tasa de homicidios 7.2. En Las Rocosas, nadie puede oírte gritar. Hubo 161 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, y justo en el medio se sitúan la vida y los crímenes de Scott Lee Kimball, conocido por algunos como Hannibal. Se ha confirmado que cometió 4 asesinatos con conexiones a alrededor de 21. Kimball era un falsificador y estafador que se convirtió en informante del Federal Bureau of Investigation. Durante su tiempo como informante, también decidió comenzar una carrera como asesino en serie. Así es como obtuvo su apodo Hannibal. A diferencia de Hannibal Lecter, por suerte no se comió a nadie. Nuestro próximo asesino es diferente. Número 21, Wisconsin, 5.9 millones, tasa de homicidios 6. Este estado tuvo 118 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, pero su racha de asesinatos más infame fue de 1978 a 1991. Nos referimos a los crímenes de Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, quien mutiló, asesinó, violó y en algunos casos incluso se comió a sus víctimas. Como uno de los asesinos más infames en la historia de Estados Unidos, este desagradable sujeto se aprovechó de hombres homosexuales de color en Milwaukee, precisamente aquellos que la policía local no buscaría. Finalmente, tras su arresto y convertirse en una celebridad mórbida, Dahmer recibió su castigo cuando Christopher Scarver, un compañero de prisión, lo golpeó hasta la muerte en la cárcel. Pero sigamos con este tren caníbal. 20. Maryland, población 6.2 millones. Tasa de homicidios 11.4. Maryland también puede ser sospechoso a veces, con 213 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019 para demostrarlo. Según nuestras mejores investigaciones, el único asesino que se jacta de convertir a las personas en hamburguesas es Joe Matheny, quien asesinó de 5 a 13 personas entre 1976 y 1996 antes de ser atrapado. Aunque, como muchos asesinos, exageró los detalles para tener más credibilidad en prisión, no se puede negar que Matheny fue un asesino brutal. Asesinó a varias mujeres y confesó haber atacado a personas sin hogar con un hacha. No es el tipo de persona que invitarías a la barbacoa del barrio, especialmente si trae las hamburguesas. Continuemos, nos sentimos algo mareados. Missouri. Población 6.2 millones, tasa de homicidios 12.8. Missouri tuvo 350 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, uno de los números más altos en la lista hasta ahora. Charles Ray Hatcher es uno de los asesinos más notorios del estado. Se cree que asesinó a 16 personas durante su carrera criminal desde 1969 hasta 1982. Fue otro asesino que mintió y engañó para su propio beneficio, fingiendo enfermedad mental para reducir sus cargos. Pero no es nada comparado con el próximo monstruo en nuestro resumen. Número 18. Indiana, población 6.9 millones, tasa de homicidios 8.4. Indiana tuvo 349 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, lo que significa que le faltaba un asesinato para igualar la racha de Missouri. El más infame de todos los asesinos de Indiana es Herb Baumeister, un hombre discreto que asesinó a 11 a 24 o más hombres
desde 1980 hasta 1995, eligiendo principalmente a sus víctimas en bares gay. Llevaba una doble vida mientras aumentaba su número de víctimas, involucrado en 2 series de asesinatos, los estrangulamientos de la I-70 y los asesinatos de la granja Fox Hollow. Baumeister se quitó la vida tras descubrir una orden de arresto en su contra, por lo que nuestro entendimiento sobre las razones detrás de sus crímenes se detiene ahí. Es tan misterioso como nuestro próximo asesino. Massachusetts, con 7 millones de habitantes, tiene una tasa de homicidios de 2.5. Hablemos de asesinatos masivos. El estado tuvo 200 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, y uno de los más aterradores entre ellos fue obra del asesino, necrófilo y ladrón Alfred Gaynor, quien se cobró la vida de 9 víctimas entre 1995 y 1998. La única similitud es que a Gaynor le gustaba acercarse y tener un trato personal con sus víctimas. Golpeó y estranguló a las desafortunadas mujeres que cayeron en sus garras, y lo que sucedió después, bueno, probablemente sea mejor no pensar en ello. Dejemos el mar y vayamos a las montañas. Tennessee, con 7.1 millones de habitantes y una tasa de homicidios de 11, presenció 208 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019. Entre ellos se encuentra el extraño caso de Paul Dennis Reed, conocido como el asesino de la comida rápida, quien reclamó 7 víctimas durante su racha de asesinatos de febrero a abril de 1997. Paul tenía 3 cosas: un cuello increíblemente grueso, ambiciones de música country y impulsos homicidas. Cuando no pudo triunfar como músico en Nashville, decidió ganar un poco de dinero extra robando lugares de comida rápida, incluyendo un McDonald's, un Baskin Robbins y un Captain D's, asesinando a varias personas en el camino. Pero para nuestro próximo asesino, el asesinato no fue un efecto secundario. Fue el objetivo. Arizona, con población de 7.4 millones y tasa de homicidios de 9, tuvo 188 asesinatos en serie de 1992 a 2019, siendo 2005 a 2006 particularmente malos para el estado. En esa época, el infame Mark Goodall, el asesino de Baseline, cobró 9 víctimas durante su demencial ola delictiva, que resultó en 76 condenas. Aunque Goodall es la dudosa estrella de esta entrada, un dúo de otros asesinos, también conocidos como los tiradores en serie, Dale Hausner y Samuel John Dittman, también estaban sueltos, matando a 8 personas entre ellos. Pero estos 3 asesinos combinados no tenían el recuento de cuerpos de nuestro próximo asesino. Número 14. Washington. Población de 7.8 millones. Tasa de homicidios de 5.4. Washington tuvo 396 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, porque un estado parece tener una extraña encuesta sobre asesinos en serie. Toma a Gary Ridgway, el asesino del Río Verde, el segundo asesino en serie más prolífico por víctimas confirmadas en la historia estadounidense, habiendo asesinado a 49 a más de 90 mujeres desde 1982 hasta 1998, aunque es posible que estuviera matando hasta el 2001. Ridgway estranguló a sus víctimas, la mayoría de las veces trabajadoras sexuales o fugitivas, antes de deshacerse de sus cuerpos. A veces mostraba a sus víctimas una foto de su hijo en su cartera para tranquilizarlas antes de asesinarlas. Y luego recibimos malas noticias. El siguiente es casi tan malo. Virginia. 8.7 millones de habitantes, tasa de homicidios de 7.8. El Commonwealth de Virginia fue anfitrión de 272 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, pero justo antes, Alfredo Rolando Prieto estaba al acecho, reclamando 9 víctimas desde 1988 hasta 1990. Como muchos asesinos, su fin llegó con la inyección letal. ¿Pero es peor matar por placer o por negocio? Nueva Jersey. 9.3 millones, tasa de homicidios 3.8. El territorio de Tony Soprano tuvo 232 asesinatos en serie de 1992 a 2019. Esta entrada es sobre un presunto sicario de la mafia, Richard Kuklinski, apodado el Hombre de Hielo por congelar a las víctimas para ocultar su hora de muerte. Se confirmó que había asesinado al menos a 5 personas, pero afirmó haber matado a docenas más antes de su arresto en 1986. Kuklinski también era un mentiroso patológico que parecía muy interesado en reforzar su propio legado como el último malote de Nueva Jersey, por lo que el número específico que él afirma debería tomarse con un grano de sal. En cambio, el siguiente asesino era genuino. 11. Michigan, 10 millones.
Tasa de homicidios 8.6. Michigan tuvo 425 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, el número más alto hasta ahora, y su asesino en serie más horroroso fue Carl Eugene Watts, también conocido como el asesino del domingo por la mañana, quien afirmó tener desde 14 hasta potencialmente más de 100 víctimas. Desde 1974 hasta 1982, Carl comenzó a agredir y asesinar víctimas femeninas de manera habitual, lo que pronto se convirtió en una adicción que lo consumía por completo. Al final, moriría de cáncer de próstata en prisión. Oye, este horror nos da hambre. ¿Alguien quiere Taco Bell? Carolina del Norte, población 11 millones, tasa de homicidios 9.2. Carolina del Norte tuvo 295 asesinatos en serie entre 1992 y 2019, y Henry Louis Wallace, conocido como el estrangulador de Taco Bell, fue uno de los más despreciables. Atormentó y asesinó a 11 mujeres negras de bajo estatus socioeconómico, aprovechando el lento tiempo de respuesta de la policía para enfrentar su ola de crímenes. Esto le permitió reclamar más víctimas desde 1990 hasta 1994, lo que llevó a una crítica sustancial de cómo la policía de Charlotte llevó a cabo la investigación. Lo que le sucedió a las víctimas de Wallace es una terrible tragedia. Ahora veamos a un cierto diablo que bajó a nuestro próximo estado. Georgia, población 11 millones, tasa de homicidios 11.3. Siguiendo la tendencia de violencia en aumento, Georgia tuvo 409 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019 y de 1979 a 1981, se cree que Wayne Williams, el monstruo de Atlanta, asesinó de 2 a 30 víctimas, muchas de ellas niños. Williams tenía una variedad de modus operandi, desde disparar hasta golpear y estrangular, y en todos los casos mostró una crueldad extraordinaria. Incluso se abrió camino en la segunda temporada de Mindhunter, que lleva un cierto grado de prestigio de asesino en serie. Ohio, población de 11.8 millones, tasa de homicidios de 8.5. Ohio tuvo 505 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, pero desde 2007 hasta 2009, el asesino más notorio en Ohio fue el estrangulador de Cleveland, Anthony Sowell, quien asesinó a 11 a 14 mujeres negras, todas menos una de las cuales eran madres. Finalmente fue atrapado y condenado a muerte, pero una enfermedad terminal acabó con su vida antes de que pudiera ser ejecutado. Nuestro próximo asesino diabólico no tuvo tanta suerte. Illinois, el séptimo estado más poblado con 12.5 millones de habitantes, tasa de homicidios 10.9. Entramos ahora en los verdaderos pesos pesados. Illinois registró 680 asesinatos en serie de 1992 a 2019, pero ninguno fue más repulsivo que los ocurridos entre 1972 y 1978. Estamos hablando de John Wayne Gacy, el payaso asesino, cuya rampa de asesinatos se cobró la vida de 33 o más chicos y jóvenes, cuyos cuerpos terminaron principalmente encajados en el espacio de rastreo debajo de la casa de estilo rancho de Gacy. ¿Por qué algunas personas lo llaman el payaso asesino? Porque a veces se presentaba como Pogo el payaso en eventos locales, pero Gacy no es el único asesino que intentó acercarse a los niños. 6. Población de Pensilvania, 13 millones, tasa de homicidios 8.9. Pensilvania tuvo 462 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, pero ninguno más perturbador que Harrison Graham, un drogadicto con discapacidad mental que asesinó a 7 mujeres desde 1986 hasta 1987. Cuando no estaba entreteniendo a los niños locales con su querida muñeca de Cookie Monster, estaba estrangulando a mujeres hasta la muerte durante el sexo, y luego profanando sus cadáveres. Solo fue atrapado cuando sus vecinos detectaron un olor increíblemente fétido emanando del apartamento de Graham, donde estaba almacenando restos. Podría haber matado a muchos más si tuviera los mismos hábitos de deshacerse de los cuerpos que nuestro próximo asesino. 5. Población de Nueva York, 20 millones, tasa de homicidios 4.5. Desde 1992 hasta 2019, Nueva York registró 677 asesinatos en serie y uno de sus asesinos más depravados fue Joel Rifkin, también conocido como Joel el Destripador, quien mató de 9 a 17 mujeres entre 1989 y 1993. No era un genio criminal, pero debido a la forma en que desmembró y destruyó completamente los cuerpos de sus víctimas, pudo eludir la ley. 4. Florida, 22.6 millones, tasa de homicidios 7.2.
Aquí entramos en los 5 estados principales donde es más probable que te maten un asesino en serie. Florida cuenta con 933 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, pero su asesino más infame fue ejecutado en 1989. Theodore Ted Bundy, uno de los asesinos más sádicos en la historia de Estados Unidos, asesinó a 20 a 36 o más mujeres, a menudo regresando a sus cuerpos para realizar más indignidades. La mayor arma de Bundy fue su encanto y habilidad para manipular e infiltrarse en las vidas de sus víctimas, ganando su simpatía al fingir discapacidad. Su bondad sería recompensada con un asesinato brutal. ¿Pero es todo más grande en el siguiente estado, incluyendo el número de cuerpos? Número 3, Texas, población 30.5 millones, tasa de homicidios 7.6. Texas acumuló 984 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, y el asesino real más notorio del estado avergüenza incluso a algunos de los asesinos más aterradores del cine. Dean Corll, también conocido como el hombre de los dulces, reclamó 28 o más víctimas desde 1973. Obtuvo su apodo de Willy Wonka por su costumbre de repartir dulces gratis a los niños locales, cuando no los asesinaba brutalmente con sus cómplices. Corll y sus 2 cómplices adolescentes llevaban a las víctimas a las propiedades de Corll, donde eran torturadas y humilladas antes de ser asesinadas. La serie de asesinatos solo terminó cuando Corll fue asesinado por uno de sus propios cómplices. California, población 39 millones, tasa de homicidios 5.9. Debido a su enorme población, California representa 1.777 asesinatos en serie desde 1992 hasta 2019, la mayor cantidad en cualquier lugar de los Estados Unidos. También tiene un milagro verdaderamente perturbador, el asesino en serie más prolífico en la historia estadounidense por asesinatos confirmados. Samuel Little cometió entre 60 y 93 asesinatos desde 1970 hasta al menos 2005, aunque la policía no ha descartado que esos asesinatos comenzaran antes o después. Little cometió brutales asesinatos, principalmente estrangulamientos de mujeres de color, en supuestamente 19 estados, a menudo detenido por delitos menores pero nunca por su asombroso número de asesinatos, y con suerte, su récord de atrocidades nunca será superado. Y mientras contábamos estos desde la población más baja hasta la más alta, guardamos un estado para ti donde estadísticamente es más probable que seas asesinado por un asesino en serie, y ese es, por favor, redoble de tambores, el número 1, Alaska. Población de 700.000, tasa de homicidios de 10.2. Alaska no tiene la población más alta, pero sí tiene la dudosa distinción de ser el lugar donde es más probable que seas asesinado por un asesino en serie. Entre 1992 y 2019, Alaska registró 64 asesinatos en serie, lo que significa que sus habitantes tenían una probabilidad de 7 en 100.000 de convertirse en víctima de un asesino en serie durante ese periodo. Esto supera la tasa nacional de homicidios y es similar a las probabilidades de morir por una caída, como de una escalera o por las escaleras. Robert Hansen, el carnicero panadero, es el peor asesino en serie de Alaska. Este monstruo reclamó de 17 a 37 víctimas durante su racha de asesinatos de 11 años de 1971 a 1983. Las atrocidades de este hombre en Anchorage parecían sacadas de una película. A veces llevaba a sus jóvenes víctimas femeninas al desierto y las cazaba con un rifle. Incluso en esta lista de monstruos depravados, los hábitos de caza humana de Hansen de alguna manera aún se llevan la palma. Ahora echa un vistazo a los peores asesinos en serie que la policía nunca atrapó, o mira esto en su lugar.